Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Somos Marco y Lore. Y bienvenidos a Iglesia Paz. Hay una declaración que dice que donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él. Y tú eres uno, yo soy dos, y tú que estás en línea ya serías al menos tres. Entonces, Dios está aquí. Acompáñanos. Comenzamos. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento, vamos. Aliento, venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Oh, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Oh, nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el hogar. Aquí estamos para ti, oh Jesús. Aquí estamos para ti. Ven y haz lo que tú quieras, que el poder de tu palabra, que el poder de tu palabra traiga vida al corazón. Aquí estamos para ti. Oh, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Oh, ven, levantamos nuestra voz. Oh, ven, oh, en fe. Oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios te pone
Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abran las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Y Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán y cantarán a una voz. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios? Vamos, ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante Él. Todos se postrarán ante Él. Oh, 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 a ti, Jesús. Sí, Señor, todos nos postramos ante ti porque tú eres nuestro Padre y porque nosotros somos tuyos. Y hoy queremos declarar eso, Señor, que somos para ti y que todo es tuyo, que toda la honra, la gloria es para ti, Jesús.
siempre. Amén. Tuyo y es el reino, tuyo el poder, tuya y es la gloria por siempre. Amén. Por siempre. Amén. El cielo aquí. El cielo se mueve aquí. El cielo aquí. El cielo aquí. El cielo Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es tu nombre es, majestuoso es tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Exaltamos, Jesús, alzo mis manos para ti. No hay otro nombre igual que Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía.
encanta la música, me encanta cantar, pero me gusta mucho más aún que juntos, aquí o en línea, estemos cantándole a Él. Tenemos información para ti, tenemos unos anuncios. El primero es que este próximo 27, sábado 27, tenemos Paz Nights. Si eres joven, estamos seguros que te encanta estar entre jóvenes. Así es que ven, únete a nosotros, que vamos a venir. ¿O no me vas a traer a Paz Nights? Vamos a venir. Ok. Este sábado 27 a las 7 de la tarde. El tema es Back to School, Back to the 90s, a los 90s. Entonces tráete un outfit de los 90s, aunque sea un detalle, pero busca cómo se vestían en los 90s y ven, únete a la fiesta. Muy bien. Si tú estás próximo a casarte, si estás pensando en iniciar esta aventura, si estás diciendo cómo le voy a hacer, cómo se inicia esto, tenemos el curso prematrimonial. Este empieza el 2 de septiembre y son 4 viernes a las 8 de la noche. Te tienes que inscribir en iglesiapaz.org. Ahí pide informes y ahí te tienes que registrar. Si quieres saber cómo inician las parejas, quieres llegar a lo profundo de cómo es esto del matrimonio, ¿verdad, Lore? Para que no nos pase como nosotros que nos agarraron mejor novatos. saber a lo que vas. Entonces, es mejor que sepas a qué vas. Así es que inscríbete, iglesiapaz.org, y ahí te damos informes. Y en el caso de que seas un matrimonio que apenas empezó o que llevas 50 años de casados o más, o que ya vas a llegar a 99, esta plática es para ti. El 6 de septiembre a las 8 de la noche tenemos en este lugar una plática para matrimonios. Es sin costo, totalmente gratis, pero lo único que te pedimos es que trates de registrarte en línea para que podamos apartarte un lugar y haya un lugar padrísimo ahí esperándote. El título de la plática es... Marco, ¿nos están amenazando? Precisamente por eso tenemos que venir a la plática. No te la pierdas, seguro estás en la misma situación que nosotros. Bueno, vamos a estar aquí. Para seguir aprendiendo sobre autoridad, ¿se acuerdan que hace 8 días el pastor nos dejó con 2 preguntas? Así es que vamos a pasar al tema de hoy y con ustedes el pastor Alberto Parás. Qué bueno, familia, que estamos aquí. Estamos hablando acerca del tema de autoridad, el principio de autoridad. Déjame comenzar narrándote un día de una persona que está en autoridad y bajo autoridad. Es el juez, vamos a decirle el juez García. Y el juez García, de hecho, tiene una posición muy alta en los juzgados. De hecho, es magistrado por su carrera y su experiencia. Pero el juez García sale de su casa y en cuanto sale de su casa se enfrenta con las leyes en la calle y el tráfico y la máxima velocidad en la calle, y la va viendo porque pasa una patrulla y va respetando la máxima velocidad para no meterse en problema con la autoridad en ese momento, que es la patrulla de tránsito. Llega y antes de entrar al juzgado decide pasar por un café y entonces se forma en la fila del café y se somete a todo el sistema de gobierno en esa cafetería, y llega con el cajero que le dice qué es lo que usted quiere, y entonces hace su pedido y se lo dan, ¿no? Y después llega al juzgado donde pues, no, él ocupa un puesto muy muy alto, y antes de ir a su audiencia se detiene en el baño, pero antes de entrar al baño el intendente le dice todavía no puede entrar porque está haciendo el aseo. El juez se somete a la autoridad del intendente sobre los baños, se espera, y entonces el intendente dice pase usted. El juez pasa, se pone la toga, después de ahí sale a la sala donde va a haber la audiencia, y en cuanto llega a la audiencia todo mundo se pone de pie, ¿sí? Porque está el excelentísimo entrando. Uno de los que se ponen de pie, de hecho, es el gobernador, que en ese momento tiene audiencia para algún asunto del Estado contra alguna empresa, etcétera. Y entonces todo el mundo se vuelve a sentar y el juez preside allí la audiencia, y antes de escuchar los testimonios y antes de emitir el juicio, voltea a ver su escritorio y ve un libro que tiene autoridad sobre lo que él va a decidir, que es la Constitución, y se somete a la Constitución y da su veredicto. Y de ahí sale, regresa a su casa y llega a su casa y bueno, da el encargo que le habían dado a su esposa, porque él sabe caminar con sabiduría ahí en casa. Y después, ya después de un día de trabajo, se dirige a la recámara donde está su hija ya dormida, se hinca y le dice a Dios: Dios,
yo quiero bendecir a mi hija, pero no la voy a bendecir como juez, ni magistrado, ni un hombre cualquiera, la voy a bendecir como su padre. Hincado ahí le dice, con la autoridad que yo tengo para tu vida, en tu vida, como tu padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y le da ahí su bendición. Y ahí acaba su día. Si te das cuenta, la autoridad delegada que tenemos aquí en el planeta Tierra viene de parte de Dios. Y hay muchas facetas en donde nos estamos enfrentando, siendo y estando bajo autoridad. Vamos a ir al pasaje base que estamos tomando, que está en el libro de Romanos capítulo 13. Y el apóstol Pablo nos dice esto: todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues están al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano llevan la espada, pues están al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Este es el principio de autoridad que estamos estudiando. Comenzamos la semana pasada. Si te lo perdiste, busca esa plática ahí en el canal de Iglesia Paz para que complete todo esto que estamos estudiando. Y déjame repasar algunos conceptos. ¿Qué es autoridad? Bueno, es el poder y el derecho de hacer algo, particularmente de dar órdenes y ver que se obedezcan. Y tiene que ver más con un derecho y una legalidad que con una fuerza física para ver que se obedezca. Y estuvimos hablando de que hay dos tipos de autoridad en todo el universo. La autoridad intrínseca, que es la autoridad de Dios, la que le pertenece solamente a Dios por su naturaleza y esencia. Él es autoridad. Tú y yo podemos ejercer autoridad, pero el que es autoridad solamente es Él. La autoridad es de Dios y la autoridad de Dios es absoluta e incondicional. Y solamente Él es autoridad en todos lados, en todas las áreas, en todos los aspectos. Él es la autoridad sobre todo. Por eso es que Pablo dice, toda autoridad viene de parte de Dios, porque Él es la máxima autoridad. Y la otro tipo de autoridad es la autoridad delegada, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy. La autoridad delegada es la que es dada a uno proveniente de otra fuente. Si Dios es toda autoridad, la autoridad delegada viene en alguna forma, en algún momento de Él. ¿Sí? Si yo estoy en casa y le doy a una autoridad delegada a un hijo para hacer cierta función, le estoy delegando esa autoridad de una autoridad superior o mayor. Pero toda autoridad, si vas subiendo los escalafones, a final de cuentas llegamos a Dios y viene de Dios. Así que la autoridad que vemos alrededor de nosotros en la tierra por los seres humanos es una autoridad delegada. Esta autoridad delegada, así como vimos la ilustración del juez García, nunca es absoluta, ¿sí? No es en todas las áreas. El juez se sometía a la autoridad en la calle, pero tenía autoridad en el juzgado. Es específica en función, en espacio y en tiempo. Y esto es muy importante a contrastar con la autoridad intrínseca de Dios, que es absoluta por toda la eternidad. La autoridad que tú y yo lleguemos a ejercer o con la que nos lleguemos a topar es específica. ¿En qué función? Es policía en la calle, es intendente en los servicios del baño, es juez en el juzgado, etcétera. En espacio, ¿sí? Y en tiempo, en el tiempo que está contratado, está ejerciendo esa función. Ahora acuérdate, estuvimos viendo algunos conceptos. El concepto de la obediencia. La obediencia va con el principio de la autoridad. La obediencia es llevar a cabo la palabra y voluntad de otro que está en autoridad.
cuando la escucho y la pongo en acción, estoy en obediencia. Desobediencia, por otro lado, es no observar las órdenes de aquel que está en autoridad sobre nosotros. Y entonces entramos a desobediencia. Otro concepto, sumisión. ¿Sí? Que estamos leyendo aquí, Pablo dice que debemos de someternos a esa autoridad delegada de parte de Dios, porque si no estamos resistiendo a Dios mismo. La sumisión es el acatamiento y subordinación manifestada con palabras y acciones. Sí lo voy a hacer y voy y lo hago, esa es una sumisión, ¿sí? Estar sumiso, sometido. Otro concepto es el concepto de rebeldía, que es deliberadamente la falta de obediencia, no por descuido, sino que hay una actitud en el corazón de rebeldía y dice, no voy a obedecer, y no voy a respetar a la autoridad y voy a descartarla por completo. Esa es rebeldía. Y entonces hay rebeldía cuando no estamos en obediencia a la autoridad. Y quien rechaza y resiste a las autoridades delegadas de Dios, rechaza a Dios. Así de sencillo, porque toda autoridad viene de parte de Dios. Y si tú y yo rechazamos a esa autoridad delegada, estamos resistiendo a Dios mismo, que ha delegado su autoridad, sea en el gobierno, sea en casa, en la familia, sea en la iglesia, sea en la empresa. Debemos de tener este concepto y estar obedientes siempre a la autoridad. Ahora, ¿qué debe responder esta pregunta? Y quiero entrarle de una vez a esta pregunta. ¿Se puede no obedecer la orden de una autoridad? ¿Sí? Y entonces es una buena pregunta y yo creo que es necesario responderla y más por los tiempos que vivimos, porque cuando una autoridad en nuestras vidas nos pide que hagamos algo en contra de lo que la autoridad suprema, que es Dios, nos está pidiendo, entonces aquí hay algo que nosotros necesitamos reflexionar y evaluar y aprender, ¿no? La sumisión a la autoridad es absoluta, esa no está en cuestionamiento, debe de ser absoluta, pero la obediencia puede llegar a ser relativa si lo que nos está pidiendo la autoridad va en contra de lo que nuestra autoridad máxima, que es Dios, nos está pidiendo. Entonces, desobedecer la orden de la autoridad cuando va en contra de una orden venida de una autoridad mayor, como esa de Dios, que es la máxima autoridad, pero necesitamos seguir dando respeto a la autoridad. ¿Sí? O sea, podemos llegar en algún momento, y vamos a entrar a unos ejemplos, porque ese es un tema delicado. Hay momentos en donde quizá vamos a tener que desobedecer, pero no quiere decir que vamos a perder el respeto a la autoridad. Entonces vamos a entrar a los ejemplos y vamos a aprender de esto. Y nuevamente, este es un tema delicado, pero creo que es importante por los tiempos que vivimos abordarlo. Y tomamos el consejo bíblico y la Biblia como autoridad en nuestras vidas nos guía cómo navegar esto. Nuevamente, es un tema que quiero puntualizar y quiero tratar con cuidado, narrando estos ejemplos. El primer ejemplo que te quiero llevar es el ejemplo en época de Moisés. Moisés, aquel patriarca, ¿sí? Cuando estaba por nacer, el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto. Y el pueblo de Egipto los tenía esclavizados. Y el faraón vio que el pueblo se estaba duplicando, estaba creciendo, propagando demasiado y le tuvo miedo. Y entonces mandó la orden a las parteras egipcias que atendían a las mujeres judías, israelitas, que cuando naciera un bebé varón lo mataran. ¿Sí? Lo interesante es que estas parteras, que eran egipcias, estaban bajo el gobierno de Faraón, tuvieron más temor de Dios que temor del Faraón. ¿Sí? Y mira lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 17. Cuando las parteras escucharon esta orden de parte de Faraón, dice, pero las parteras temieron a Dios. Acuérdate, Dios es la autoridad superior. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces vino una desobediencia de las parteras a su autoridad, que era el faraón, por temor a la autoridad superior.
Y más adelante mira lo que dice. Y Dios hizo bien a las parteras, además porque es el pueblo de Israel. ¿Sí? Y todo aquel que bendice al pueblo de Israel recibe la bendición de Dios. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces ve qué interesante, porque aquí está una desobediencia a la autoridad y viene una bendición de parte de Dios, pero porque está este principio. Estas mujeres siguieron lo que la autoridad superior estaba diciendo. Dios dice, no matarás, no asesinarás, ¿sí? Y entonces estas mujeres no obedecieron. Qué caso tan interesante, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención es que Dios las prosperó. Y yo creo que ese también es algo que vamos a tomar como una señal de que nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios. Otro ejemplo es cuando el pueblo de Israel estaba en otro cautiverio, ¿sí? O sea, después de Egipto fueron liberados, llegaron a la tierra prometida y después de 1000 años caminaron a cautiverio nuevamente por el juicio de Dios a Babilonia, y está ahora Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y de repente el rey Babilonia, es un rey pagano, así como el rey de Egipto era un rey pagano, es un rey pagano que no temía a Dios, y de repente le dice, hace una estatua del rey y le dice a todo mundo, cuando escuchen las trompetas se deben de inclinar y adorar a mi estatua, ¿sí? Porque yo soy. O sea, él se creía como Dios, ¿no? Y entonces en un buen día tocaron las trompetas y los únicos que no se inclinaron fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces los llevaron ante el rey porque decía, quien no se inclinen lo voy a meter al horno de fuego, ¿no? Y entonces el rey le dice, ¿por qué no se inclinan? Les doy otra oportunidad. Y él dice, ni nos des otra oportunidad, no nos vamos a inclinar sobre tu estatua. Y esa era la orden del rey. Y entonces dijeron esto en Daniel capítulo 3. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, ellos desobedecieron el decreto del rey. Lo interesante es que se sometieron a las consecuencias de haber desobedecido. Ellos nos dijeron, y también nos rebelamos al horno y salimos corriendo. No dijeron, desobedecimos porque no vamos a adorar a otros más que a nuestro Dios. Sí, es lo que tenemos en el corazón, es la voluntad de Dios, pero nos sometemos a las consecuencias de la desobediencia. Y entonces fueron echados al horno de fuego y Dios los libró. Les mandó un ángel que estaba con ellos allá en el horno y no se les quemó ni un cabello, y el rey quedó sorprendido, ¿no? Y ya después fueron honrados. Entonces fíjate, desobedecieron a la orden, pero se sometieron a la sentencia. Daniel también, en otro momento el rey da un edicto de que todo mundo debía de adorar al rey y no orar a otro Dios, y Daniel aún públicamente está orando a su Dios. Y entonces por sus enemigos que le quisieron poner un 4, el rey hace un edicto que tienen que ir quien desobedezca al foso de los leones. Cuando se le traen a Daniel que desobedeció, el rey estaba compungido porque amaba a Daniel, era un buen servidor ahí de su reino, pero aún así por ley lo mandan al foso de los leones, y no sé si sabes la historia, Dios le cerró la boca a los leones y Daniel no murió a costa de los leones. Cuando el rey vio eso, aún honró más a Daniel y mandó al foso de los leones a los que le quisieron poner el 4 a Daniel. Entonces es interesante porque estos 4 jóvenes israelitas de igual manera se sometieron al juicio, ¿sí? Al horno o a la fosa. Entonces aquí es tan interesante porque tenían un corazón sometido, aunque en ese acto específico no obedecieron. Déjame darte otro ejemplo, porque son contados con la mano los ejemplos que hay así en la Biblia, y yo creo que habla mucho de esto, porque ejemplos de rebeldía hay cantidades en la Biblia, pero ejemplos de una desobediencia por obedecer lo que Dios dice son contados con la mano, porque creo que es un tema delicado que debemos de pesar, porque no nomás es, tengo excusa para desobedecer a mi autoridad. No, espérame. Desobedecemos si es que esa autoridad nos está diciendo algo contrario a lo que Dios nos ha dicho, pero si no, a obedecer, ¿sí? El otro ejemplo es Pedro y Juan.
Pedro y Juan estaban compartiendo de Jesucristo, haciendo milagros, y los llevaron ahí ante los religiosos de Jerusalén. Y entonces los encarcelaron, un ángel les abrió la cárcel y luego fueron por ellos nuevamente y estaban ahí ante todo el concilio ahí de los principales religiosos y les dijeron: no prediquen en el nombre de Cristo Jesús, ya no enseñen de Jesús. Y entonces Pedro respondió, entonces respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ellos tenían un mandato de parte de Dios, compartir el evangelio. Jesucristo le dijo: vayan y prediquen las buenas nuevas del evangelio a toda criatura en todas las naciones. Y aquí de repente estas autoridades, porque si eran autoridades de ellos, si hay en la ciudad, les dijeron: no compartan de Jesucristo. Y Pedro y Juan dijeron: necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces Pedro predicó el evangelio, pero lo interesante es que permitió que lo llevaran a la cárcel. Se sometió, porque pues para advertirlo le dieron unos azotes, ¿no? Y lo interesante es que nuevamente Dios los libra, porque levanta ahí un hombre de estos líderes religiosos, Gamaliel, que dice: déjenlo ir, porque si es de Dios, pues esto va a prosperar aunque le digamos que no. Y si no es de Dios, se va a acabar. Y ya vimos que sí es de Dios, porque hasta nuestros tiempos ha llegado. Entonces, en todos estos ejemplos no hubo ningún signo de rebeldía. La rebeldía no viene de Dios y no estamos llamados a rebelarnos a las autoridades. Cuidado si te rebelas a la autoridad. Ese es un comportamiento que Dios va a enfrentar y va a tratar. Pero en estos ejemplos no había un corazón rebelde, había un corazón sometido, sumiso a la autoridad. Sin embargo, ¿sí?, honraron a Dios en ese acto, en esa petición específica que la autoridad les estaba pidiendo. Y al honrar a Dios, Dios los honró en todos estos casos y los libró. Los amigos decían: aunque no los libre, lo vamos a hacer. Pero Dios los honró y los libró en todos estos casos y Dios los prosperó. Entonces fueron desobedientes a la orden específica que contradecía la orden de Dios, pero no fueron rebeldes. Y esto es algo que tenemos que considerar. 3 puntos. Primero, la obediencia es relacionada a la conducta. La sumisión es relacionada a la actitud del corazón. Si tú tienes un corazón rebelde, nada más estás buscando excusas para desobedecer a la autoridad. Solamente cuando contradiga en lo que te pide algo de lo que Dios te está pidiendo, es entonces con estos contados ejemplos que podemos nosotros no obedecer. Pero cuida tu corazón, porque no es desechar a la autoridad, es en ese acto en específico no lo obedezco, pero en el resto sí lo obedezco. Y te digo, vienen tiempos interesantes en donde quizá algunas profesiones, las leyes y el gobierno les empieza a pedir ciertas cosas. Y no quiere decir que se van a volver rebeldes, no van a pagar impuestos y van a ser forajidos. No, simplemente no podemos obedecer eso específico, pero seguimos pagando nuestros impuestos y seguimos estando sometidos a las autoridades. Entonces, cuidado con la actitud de corazón, porque si cambia a rebeldía, eso ya, eso es una caída, acuérdate, toda rebeldía es un acto de caída. Entonces, otra cosa es que Dios debe de recibir obediencia absoluta sin cuestionamiento. O sea, Dios no está a prueba, nuestra prueba, no. Estamos hablando de esa autoridad delegada que en ocasiones no escucha a Dios, se equivoca o trae sus propias agendas y no está representando bien a Dios. Pero Dios es esa autoridad absoluta y Él debe de recibir esa obediencia absoluta sin cuestionamiento. O sea, la autoridad máxima. O sea, estamos hablando de los casos donde Dios nos dice algo y la autoridad delegada está contradiciendo lo que Dios ya nos ha pedido. Si la autoridad delegada nos da una orden que claramente contradice un mandamiento de Dios, se le debe de dar respeto y sumisión, pero no obediencia. Está interesante, ¿verdad? ¿Podremos hacerlo? Híjole, pues hay que tener mucho cuidado, porque podemos volvernos rebeldes y de repente tomar la excusa y esto es algo bien delicado. Nuevamente, la Biblia habla
unos cuantos casos contados con una sola mano acerca de este tipo, digamos, de desobediencia a la autoridad, pero sin ninguna rebeldía. Sin embargo, en la Biblia hay muchos casos de rebeldía a la autoridad, y es a una autoridad que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces viene el juicio de Dios. Interesante, ¿verdad? Espero que haya dado respuestas y también que inicie una conversación ahí, porque si tú no conoces la voluntad de Dios, entonces pues tú no puedes evaluar lo que las autoridades te están pidiendo o no te están pidiendo. Necesitamos estar cerca de Dios. Déjame hablar de cómo ser una buena autoridad delegada para cerrar este mensaje. Creo que es importante, cada uno de nosotros en uno u otro aspecto vamos a llegar a ser autoridades delegadas. Como hermano mayor, como padre de familia, como el varón en el matrimonio, como jefe en la empresa. Si le echas ganas, pues inevitablemente te van a promover y vas a llegar a tener allí un puesto de autoridad, o en el gobierno, que es algo muy necesario, que más cristianos estemos en autoridad en el gobierno. Pero ¿cómo ser una autoridad, una buena autoridad delegada? 5 puntos. Primero, reconoce que toda autoridad viene de Dios. Si tú eres una autoridad delegada, tienes que reconocer que esa autoridad que tú tienes ahora ha sido delegada de parte de Dios y le pertenece a Dios. Es lo que nos dice Pablo, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y eso es algo muy interesante, porque si eres autoridad, tienes que humillarte y decir, lo he recibido de Dios. Y si no eres autoridad, también tienes que humillarte y decir, pues por algo Dios no me ha puesto en autoridad, ¿sí? Y con la misma humildad debo de seguir caminando. Entonces, alguien puede tener autoridad, pero no es autoridad. Solamente Dios es la única autoridad, ¿sí? Yo puedo ser padre o soy padre de familia y tengo autoridad en mi casa, pero no soy esa autoridad ha sido delegada en el diseño de la familia de parte de Dios. Tenemos que entender esto. Si no entendemos y obedecemos la autoridad de Dios, nunca podremos ser una buena autoridad delegada. O sea, el problema que vemos con las autoridades son aquellas que no reconocen, ¿sí?, que Dios es la máxima autoridad. Entonces, tenemos que entender que estamos representando la autoridad de Dios, la voluntad de Dios. Toda autoridad es un representante de Dios. Y Dios no nos llama, Dios nos llama a representar su autoridad, no a sustituirla, no caminar por otro lado, no, es a representarla. Y entonces esto me lleva a un punto bien interesante en esto de reconocer que toda autoridad viene de Dios. Debemos de tener una relación cercana, comunión con Dios y continua con Dios, porque si somos representantes de la autoridad de Dios, lejos de Dios, ¿cómo vamos a expresar la voluntad de Dios si no la conocemos? Y el peligro es que si la autoridad no teme a Dios, no está sometida a Dios, no está cerca de Dios, va a empezar a expresar sus propias opiniones. Y cerca de Dios vamos a expresar las opiniones de Dios, la voluntad de Dios, y vamos a ser una buena autoridad delegada. O sea, la autoridad es representativa en naturaleza. Solo Dios tiene la autoridad, y sin su autoridad que fluye en mí, no puede fluir a otros de una manera correcta. Estamos hablando de cómo ser una buena autoridad delegada. Buena autoridad delegada. Segundo, toda autoridad debe de estar bajo autoridad. Dios ha decidido delegar su autoridad en la tierra a los hombres, y en todo el sistema de la sociedad hay muchas formas de autoridad. Por ejemplo, la Biblia es una forma de autoridad sobre nuestras vidas. Yo soy un hombre bajo autoridad. Yo estoy bajo la autoridad de la palabra de Dios, y como estoy bajo autoridad, puedo ser una buena autoridad. Yo soy un hombre bajo autoridad. Yo tengo mi pastor y yo le doy cuentas a mi pastor. Cuando hay una autoridad delegada que no le da cuentas a nadie aquí en la tierra, a muchas veces que yo le doy cuentas a Dios, ¿será? Y está cerca de Dios. Pero tenemos que dar cuentas. En inglés hay una palabra que es accountability, que me encanta. O sea, estar firmes y constantes en saber que hay alguien sobre nosotros al cual le damos cuentas de nuestras acciones. Y entonces
Solo el que se sujeta a la autoridad puede ser una buena autoridad. A lo mejor tú eres empresario. ¿Y qué debes de hacer? Forma un consejo para que le des cuentas a ese consejo. ¿Sí? A lo mejor es líder de una organización, forma un consejo para que le des cuentas ahí. A lo mejor es padre de familia, varón de casa, ¿qué tienes que hacer? Sométete a tu esposa y dale cuentas a tu esposa. Somete tus decisiones a ese consejo familiar. Tercero, nunca debes de forzar o demandar obediencia a tu autoridad. En otra manera, gánate la obediencia a la autoridad, no la demandes. Esto es algo bien interesante de una buena autoridad delegada. O sea, la autoridad es establecida por Dios. Y entonces nunca demandes sumisión, porque si en verdad tenemos la autoridad delegada de Dios, Dios nos va a respaldar. Hay buenos ejemplos en la Biblia de autoridades increíbles delegadas de parte de Dios, y eran hombres humildes, mansos, que ellos no demandaban que el pueblo o los que estaban debajo de ellos lo obedecieran. Ellos decían, pues Dios me mandó y si ustedes quieren adelante y si no. Y ahí es donde Dios intervenía. Equivocadamente es que la autoridad se levanta a demandar obediencia. Eso no debe de suceder. La autoridad se debe de ganar esa obediencia. Al servir, al amar, a ser una autoridad conforme al corazón de Dios. O sea, estamos en la voluntad de Dios, y al conocer cuál es nuestro rol como autoridad, la gente, o sea, ama una buena autoridad y voluntariamente se somete a ella. O sea, no me gusta escuchar a esposos que le dicen a su esposa, sométete mujer, yo soy tu autoridad. No, eso está equivocado, ¿sí? Porque si Dios te puso ahí, Dios te va a respaldar y tienes que saber, o sea, Dios, cuando la autoridad delegada está siendo resistida, no te están resistiendo a ti, están resistiendo a Dios. ¿Y sabes lo que tenemos que hacer si estamos en autoridad y alguien no se somete? Nada, ¿sí? Porque no se están rebelando en contra de ti, se están rebelando en contra de Dios, ¿sí? Y cuando alguien se rebela en contra de la autoridad que Dios ha establecido, su caminar no será prosperado, no vendrá una bendición a sus vidas, y se topan con ese problema de rebeldía. Pero no lo exijas, ¿sí? Ámalos, ora por ellos y dales tiempo, porque la obediencia forzada no da la marca de la obediencia que demanda el reino. ¿Va de vuelta? Está padre esta frase, ¿verdad? La obediencia forzada no da la marca de la obediencia que demanda el reino. O Dios te está forzando a obedecer, Jesucristo te está presionando a obedecer, ¿verdad que no? Pero al conocerlo nos maravillamos de Él, nos enamoramos de Él y voluntariamente nos sometemos. Esa es la marca que demanda el reino, una obediencia voluntaria, por convicción, por amor y por una revelación que viene de lo bien que es estar bajo autoridad. Cuarto, recuerda, toda autoridad, para ser buena autoridad delegada debe de recordar que daremos cuentas. Todos vamos a dar cuentas, pero las autoridades doblemente van a dar cuentas. Moisés, una de las mejores autoridades delegadas, al final de sus días se enojó con el pueblo, ¿sí? Y en algo que Dios le pidió de pegarle a la roca, regañó al pueblo, le pegó 2 veces a la roca y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Un hombre que lo había servido, había caminado con él, pero entiende, todos damos cuentas, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice Pablo en Romanos 10:14. Pero la autoridad se le exige más cuentas. Dios es más exigente con la autoridad. Es interesante porque cuando alguien conoce esto, o sea, no va a andar corriendo y pidiendo ser autoridad, sino que temblamos y decimos, híjole, o sea, ¿en verdad quieres Dios que yo sea autoridad? Porque tiemblo ante esta responsabilidad. Y eso te va a llevar a ser mejor autoridad. Y quinto y último, el uso más noble de la autoridad, debes de recordarlo, es servir a otros. Nuevamente, nuestro ejemplo, Jesucristo. O sea, Jesucristo nos dio el máximo ejemplo de autoridad y es el uso más noble de la autoridad, que tú y yo
al ser delegada sobre nosotros esa autoridad. ¿Sí? Ninguna autoridad es pequeña y ninguna autoridad o sea, todas son necesarias en algún ámbito, pero debemos de recordar que el uso de esa autoridad es para servir a aquellos sobre los que tenemos esa autoridad. Jesucristo dijo esto en Lucas 22: no sea así entre ustedes, porque quizá el modelo de autoridad que has visto y verás en el mundo no se acopla a esto, pero estamos hablando de la autoridad del reino, y así es. Y Jesucristo dijo: no sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe de comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Fíjate qué comportamiento tan distinto, ¿verdad? Porque muchas veces la autoridad es el que dice: tráiganme y venme, y yo tengo mi lugar y tengo mi espacio del estacionamiento y tengo, o sea, nos gusta, ¿verdad?, que la gente nos sirva, pero Jesucristo está diciendo: no, el que manda debe de comportarse como el que sirve. ¿Necesitas explicación? Está bastante claro eso, ¿sí? Porque ¿quién es más importante, continúa Jesucristo, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. La máxima autoridad, Jesucristo, en nuestras vidas. Dios mismo, Jesucristo, se hizo hombre y vino a servirnos. Caminó con nosotros y nos dio una cátedra de cómo tiene que ser la autoridad en nuestras vidas. No es para dominar, no es para explotar, no es para demandar, es para servir. Si tú tienes autoridad delegada, tienes una gran responsabilidad, pero es un privilegio. El privilegio de poder amar, sanar y servir a otros. Este es el llamado de la autoridad. ¿Te imaginas que toda autoridad que reconocemos alrededor de nosotros tuviera esta visión? ¿Te imaginas cómo serían nuestros hogares? ¿Te imaginas cómo sería la iglesia? ¿Te imaginas cómo sería la sociedad, el gobierno, el país, el mundo, si las autoridades supieran el principio de autoridad de Dios? Ahora, no te equivoques, toda autoridad, conozcan esto o no la conozcan, van a comparecer ante el tribunal de Cristo y se les va a demandar. Pero si las autoridades conociéramos el ejemplo de Jesucristo, temiéramos más a Dios, camináramos con esa convicción, ese saber humildemente del privilegio de estar sirviendo en autoridad a otros, las cosas cambiarían. Yo no sé cómo has ejercido tu autoridad, quizás no sabías estas cosas, ¿sí? Pero yo sé que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, porque la está hablando a la mía, y el Espíritu Santo quiere que mejoremos la manera de ser autoridades. El Espíritu Santo quiere que seamos mejores representantes de aquel que nos ha dado autoridad, Dios. Mejores representantes del amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. A veces somos buenos representantes de la justicia de Dios y andamos con la espada cortando cabezas, pero este es el balance. Entre más estamos cerca y conocemos a Jesucristo, mejores autoridades vamos a ser. En el hogar, en el matrimonio, en la empresa, en la iglesia, en el gobierno. Y si tú eres autoridad, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar que Dios te dé una nueva revelación de ese llamado que tienes. Sé que te has equivocado porque nos hemos equivocado en la autoridad, pero hay un nuevo amanecer, hay una nueva oportunidad. Y la manera que tú vas a ejercer esa autoridad que Dios te ha delegado, ¿sabes qué? Va a impactar tu alrededor como pocas cosas, porque la gente verá a un juez García que se somete a las autoridades de tráfico y a otras autoridades alrededor de su vida. Verá en tu vida, ¿sí?, un buen esposo que sirve a su esposa y a sus hijos. Un buen líder en la iglesia que se desvive y se desgasta por amar y por servir, no por controlar. Y buenos gobernantes. ¿Cómo necesitamos, familia? Buenos ejemplos de gobernantes de acuerdo al modelo de autoridad de Cristo.
Déjame orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada autoridad que está escuchando este mensaje. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias porque tú los has llamado para esta importante labor. Pero hoy oro por sus vidas, que venga una nueva revelación de qué demandas tú de la autoridad que has delegado en ellos, Señor, y que ellos sepan que tú los vas a respaldar siempre y cuando estén caminando de acuerdo a tu voluntad. Señor, que les des revelación como el sello de esa autoridad delegada en sus vidas, que les des revelación de qué hacer, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y de ciencia, Señor, que caminen con esa sabiduría que tú das para ejercer autoridad con otros, para servirlos, para amarlos, para liberarlos, para gobernarlos bien, Señor, que caminen en humildad, Señor, que rindan esas batallas que tienen por sostener o mantener su autoridad y que dependan solamente que seas tú, Señor, el que los mantengas, el que pelees sus batallas y el que hagas justicia por ellos, Señor. Encamínalos a conocer más a Cristo y a ser buenos representantes de Cristo. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padrísimo, familia. Ahora adelante a ser buenas autoridades delegadas. Dios te bendice. Wow, qué plática, igual que la de la semana pasada. Súper importantes. ¿Verdad que el concepto de autoridad cambia? Lo que nos tiene que quedar claro es que toda autoridad viene de lo alto, viene de arriba, nos ha sido delegada y tenemos que ser responsables con esa autoridad que se nos dio. Y hablando de dar, quiero recordarles esta diferencia. Siempre nos gusta recibir regalos, ¿no? A veces decimos, me gusta más recibir que dar, porque el recibir realmente impacta tu alma, impacta tus emociones, impacta tus pensamientos, nos gusta y nos sentimos bien por un momento. Pero ¿sabes que el dar es mucho mejor que el recibir? Dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir, porque el dar es parte de nuestra esencia como hijos de Dios y viene de dentro hacia afuera. Es un impacto espiritual el que hay en el dar. Fíjate, y se vuelve una necesidad dar, justo como lo estás diciendo, porque es parte de la naturaleza de los hijos, ser dadores. El padre es dador, por lo tanto los hijos nos volvemos dadores. Y justo aquí es donde tenemos la oportunidad de dar nuestros donativos a Iglesia Paz. Te puedes meter en la página y ahí hay un link donde tú puedes dar tus donaciones para que el evangelio siga creciendo y pueda llegarle a más personas, a más lugares, en diferentes partes del mundo. Así es que sé un dador, seamos hijos de Dios. Entonces vamos a orar por la gran oportunidad que tenemos de dar. Dios, en este día te queremos dar gracias porque nos has dado la oportunidad de bendecir el trabajo, de bendecir nuestras manos, de que nos has vuelto administradores. Y gracias, Señor, porque con nuestras aportaciones tu palabra puede llegar muy lejos. Gracias porque nos podemos sumar a tus planes y a tus proyectos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues estamos terminando. Gracias que te conectaste. Nos da mucho gusto haber estado juntos y nos vemos la próxima semana. Bye.